Licenciado, yo siempre digo que eso que estamos viendo con los grandes casos, eso es el día a día procesal, pero como se trata de todos estos casos de corrupción administrativa y de personajes muy importantes, entonces nos sorprenden los acuerdos. ¿Qué tanto arriesgan a quien no pacta con la autoridad todos estos acuerdos que se están haciendo y que nos estamos enterando de detalles? Bienvenido a su programa, adelante. Buenos días, gracias, Carmen. Para mí no es una deuda, para mí es un privilegio. Mira algo, hay dos figuras que se parecen mucho, porque terminan más o menos en lo mismo. Una son las delaciones premiadas y otra es la confesión. Digo que se parecen mucho porque la delación premiada es un negocio, es decir, entre comillas, ¿verdad? Es un momento en el cual tú me ofreces algo, yo lo acepto y porque tú me dices eso, entonces yo te premio. La confesión es distinta, aunque termine siendo algo parecido. La confesión es un acto volitivo. Habitualmente se entiende que la confesión viene de una reflexión de arrepentimiento, no por un premio. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, ¿qué se está dando aquí? ¿Delaciones premiadas o confesiones en algunos casos? Es imposible determinarlo por dos causas distintas. En primer lugar, aquí no ha habido una sola confesión jurídicamente hablando efectiva. La confesión, sobre todo en delitos donde hay pluriimputados, es decir, varios imputados, donde tú eres parte de el entramado, es una palabra mágica y una palabra ya propia del lenguaje del Ministerio Público, todos somos un entramado. La confesión no es decir yo hice algo, la confesión tiene que ser estructurada. La confesión tiene que tratar y explicar no solamente que yo hice algo, sino cómo lo hice. No basta con que yo diga, yo hice algo como si fuera un delito donde yo soy la única persona, lo maté. Aún así, la confesión tiene que ser estructurada, tiene que ser complementada por una explicación. Y yo le puedo decir que ninguna de las confesiones dadas hasta ahora tiene una explicación estructurada que realmente sirva para que uno pueda deducir jurídicamente hablando, primero, que es real. Uno lo suponemos que debe ser real, pero la confesión en sí mismo no basta. Tiene que ser algo estructurado, creíble, que lleve al juez a que racionalmente entienda que se trata de una declaración de la verdad y no un sacrificio o no un negocio, simple y llanamente. Bien, confesión, que es una figura distinta, aunque muy parecida a la delación premiada, porque no es un negocio. Las confesiones, todas las que han ocurrido aquí, no tienen nada que ver con la figura en sí mismo. Es decir, ese aspecto volitivo de arrepentimiento en donde yo quiero decirle ciertamente cometí un error y estoy dispuesto a pagar por ello. No. Todas las confesiones, entre comillas, que han existido aquí, han sido delaciones premiadas. Y ahí vamos a un punto. ¿Por qué han sido delaciones premiadas? Primero porque no ha venido como un acto volitivo, un acto voluntario, como un acto reflexivo del imputado. Ha venido consecuencia de un negocio con el Ministerio Público. Pero en segundo lugar, para todo negocio que se haga, incluyendo las delaciones premiadas, que son un contrato de una forma u otra, para poder comprender si es bueno o es malo, hay que estar siempre examinando un aspecto que es común siempre a esa figura, que es la autonomía de la voluntad. Es decir, el consentimiento tú lo diste realmente de una forma libre, lo hubieras dado sentado en tu casa sin prisión preventiva, sin ningún tipo de otra presión, o hubieras podido defenderte y esperar tu juicio, o simple y llanamente tu consentimiento lo diste como una alternativa para sobrevivir a un juicio. Entonces, una delación premiada, que acaban siendo en algunos casos llamadas como confesión, y no es cierto que sean confesiones, sino vienen consecuencias de un negocio, no puede ser, en principio, tomada como buena y válida per se. ¿Por qué es la firme? Porque hay que entender, primero, y los coimputados pueden incluso impugnarla, diciendo bajo qué circunstancias tú suscribiste esto desde la prisión. Primer elemento para uno entender que muy probablemente existe un vicio del consentimiento. Pero en segundo lugar, las delaciones premiadas que sirven
como instrumento de prueba, verdaderamente, pero sirven como instrumento de prueba, tienen que ser, desde el principio del caso, expuestas en el tribunal y en el proceso. Es decir, por ejemplo, en un caso que yo lleve, si el entramado de 30 a 40, que más o menos los números que gustan, y alguno reflexiona con los grilletes en una cárcel y entiende que de un momento a otro hizo mal, eso que esa persona va a narrar y que debe ser descriptiva, yo tengo que conocerlo porque yo tengo que defenderme de esa narrativa. Sin embargo, las delaciones premiadas aquí no se depositan como parte de la instrumentación del expediente. No se deposita cuál fue el negocio, no se deposita cuál es la relación, ni siquiera tampoco se deposita a propósito de qué. Y tiene que estar completa cualquier delación premiada que exista. Es un mecanismo del cual el coimputado tiene que defenderse. Entonces, las delaciones premiadas aquí hasta ahora, convertidas en confesión o disfrazadas de confesión algunas veces, otras veces mantenidas simple y llanamente bajo el término de delación premiada, constituyen una aberración procesal que el Código las admite solamente en aquellos casos en donde no es posible llegar a la prueba final, a la prueba concluyente, y es necesario entonces pactar con aquellas personas que hoy yo entiendo que son delincuentes no creíbles y que mañana, por un acto de magia, entiendo que dicen toda la verdad y le creo absolutamente todo. Es la última opción. Aquí se utiliza como un mecanismo ordinario que puedo yo tomarla desde el principio, desde el momento que puedo implantar una especie de terror judicial, y se toma natural, como si fuera posible hacerlo en esa etapa del proceso. Y a propósito, se toma, y habitualmente, cuando sacan la delación, como vamos a poner la que encubrieron con Girón, una partida de disparate que a nosotros nos gustó muchísimo, ojalá y se repitiera 20 veces. El Ministerio Público salió diciendo, tenemos toda la prueba de lo que Girón dijo. ¿Sabe qué significaba eso? Que esa delación encubierta, pero esa delación premiada, que fue claramente establecida, fue totalmente ilegítima. Porque si el Ministerio Público tenía la prueba de eso, no podía hacer ningún acuerdo con un delincuente. No podía hacer ningún acuerdo, porque tenía la prueba. Es algo excepcional para casos donde tú no puedes, tu investigación, blindada o no haya podido llegar hasta el fin y llegar a tener las pruebas para poder luchar contra un entramado, como todas las cosas que están imputados de día lo constituyen. Entonces, ¿qué ha pasado en la delación premiada? Como son todas las cosas aquí. Lo del derecho de defensa, el debido proceso, absolutamente todas las cosas que aquí pasan a ser manoseadas, pasan a ser viciadas. Nos acostumbramos a que pueden ser así. Nos acostumbramos a aplaudir que se logró eso. Nos acostumbramos, no solamente eso, sino también incluso los abogados mismos, a procurar que nuestros clientes salgan de algunos problemas en base a una figura jurídica viciada totalmente. Y finalmente viene siendo eso un sustitutivo práctico de la ley. El Ministerio Público definitivamente nunca ha comprendido, ni va a comprender, que el debido proceso, que incluye o que excluye precisamente todo este tipo de cosas, es algo que no constituye un deber filosófico ni moral, sino que es una obligación que él debe procurar que se cumpla. Él es el guardián de eso y que es una consecuencia de la Constitución y los derechos que esta ley otorga y reconoce al ciudadano. La confesión... Licenciado, usted explica, y yo sé, y sobre todo hoy, el día después del discurso, que muchos se sorprenden. Durante sus años de formación, usted no puede olvidar que la confesión de la reina de las pruebas pasó a ser, algo demeritado absolutamente por las razones que influyen para una confesión. Pero insisto, y tiene que ver con la preocupación de algunos oyentes, que se ha desvirtuado, y por eso solicitamos la diferencia, se ha desvirtuado lo que es la delación, lo que es la confesión, y que ya los medios han divulgado que quien fue un delator fastidió al que no lo ha sido y que quien confesó ya provocó una especie de fin del proceso penal en contra de los demás
imputados o acusados que guardaron silencio. ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar, la declaración de un coimputado, en cualquier sentido que fuere, sobre todo en el sentido de confesar su culpabilidad y sobre todo de enterrar a otro o adjudicar a otro la comisión de actos, conforme a la ley y la doctrina de la jurisprudencia, no tiene validez. Precisamente por eso. Es decir, un coimputado, parte de un entramado, para seguir utilizando el término de moda, puede ser utilizado, como en efecto se utiliza, con la finalidad de que pueda contaminar al grupo. No, la declaración de ese coimputado o su confesión no sirve, no puede ser tomado en cuenta como un elemento de prueba. No puede ser tomado en cuenta. Claro, eso es lo que manda la ley, por un lado, la doctrina de la jurisprudencia, pero en el fondo, en la psiquis del juez y en la psiquis social, sin duda alguna afecta. Después que fulano de tal declaró que él cometió tal cosa, a partir de ese momento, la independencia o la imparcialidad de la justicia, que no existe desde el momento que tú haces publicidad, desde el Ministerio Público diciendo que fulano de tal robó, etcétera, etcétera, y por eso han anulado sentencia fuera, porque dice que una vez esa publicidad existe, ya no hay posibilidad de garantizar la imparcialidad de los jueces que están leyendo. Entonces, a partir de ese momento, sí, la psiquis del proceso cambia. Los jueces se ven más presionados a propósito de eso y se impresionan también pensando que eso se convierte como en algo que hace metástasis en los demás coimputados, y no es así. Lo que diga fulano no sirve de prueba contra mí como coimputado, no puede ser tomado en cuenta. Lo que diga un testigo, malo o bueno, vale mucho más que lo que diga un coimputado. Ahora, eso es en términos legales. Lamentablemente, la legalidad de los procesos aquí es la materia a deber, más que nunca en toda nuestra historia judicial. En consecuencia, sí va a influir en el proceso. No concluye el proceso. Con las delaciones y las confesiones más recientes, algunos medios, incluso de mucha credibilidad, han dicho, bueno, ya se fastidió X porque Y habló, o ya se fastidió B porque A confesó. Mira, no solamente, claro, algunos medios, hay muchos medios y algunos evidentemente aún conservan cierta imparcialidad, otros simple y llanamente escriben lo que entienden que deben escribir o lo que entienden algunos que deben escribir, aunque sean importantes y respetables en esas áreas, no lo son. Ahora bien, un punto básico es el siguiente: ni siquiera para el confeso el proceso acabó. Es decir, su confesión en buen derecho debe ser revisada, o su delación debe ser revisada, tiene que ser aprobada por un tribunal donde supuestamente se van a examinar la forma en que ello ocurrió, en primer lugar. En segundo lugar, que realmente tenga que ver con la realidad, porque ahora mismo me pueden acusar del caso Medusa y yo confiese que sí, que yo hice tal o cual cosa, pero la realidad es que yo nunca tuve nada que ver con eso. Esa confesión que yo hago, esa delación premiada, ¿debe ser aprobada por el tribunal? No, bajo ninguna circunstancia. O si yo confieso, por ejemplo, que desde el CUSEP pasaba tal cosa y de ahí yo quiero, desde el CUSEP, confesar algo que tenga que ver con el servicio de inteligencia donde yo nunca estuve. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que esa delación realmente tiene algún tipo de validez. No la tiene. Entonces, no termina en principio, o no debe terminar, ni siquiera para el confeso, ni siquiera para él, porque el tribunal tiene que examinar de dónde viene esa confesión o delación premiada, en primer lugar. Segundo lugar, si ciertamente se corresponde con la verdad, es decir, no, yo tengo que racionalmente poder verla y entender que sí, ciertamente culpable, racionalmente, no porque lo diga solamente. Y eso es contra él. Y respecto de los terceros, eso nunca, jurídicamente hablando, puede aplicárseles. No es un elemento de prueba contra ellos. La declaración de un coimputado debe entenderse como tal, como un individuo que, distinto al testigo, que declara bajo juramento y se le entiende que no puede mentir, el coimputado tiene licencia para mentir. Si miente, no es castigado. Si miente, es salvando su vida que está. Y consecuentemente no tiene ni siquiera la garantía del juramento del testigo. Entonces, el proceso no termina ahí, jurídicamente hablando. Claro, volvemos de nuevo.
realidad de nuestro país. Bueno, eso se explota de una manera tal, como tú bien dices, se vende a la población como que ya eso terminó, queda poca cosa por discutir, y lamentablemente muchos jueces lo asumen como tal. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.